Buenos días, mi nombre es Miguel, soy psicólogo residente en Cambis y en este vídeo hablaremos sobre la temática que es las habilidades sociales. Es una temática relevante dentro del campo de la psicología, principalmente porque hablamos de interacciones humanas, ya sea en el campo social o en el campo profesional, pero también abarcamos un punto importante que es también nuestro crecimiento personal, el cual tiene un peso relevante dentro de estas interacciones sociales. Dentro de este vídeo lo que pretendemos sobre todo es dar contestación no solamente a la definición de habilidad social, sino también dar una contestación a qué es la habilidad social, de qué manera la podemos desarrollar, de qué manera podemos optimizar incluso este desarrollo social y por qué no también hablar de las posibles consecuencias de no hacerlo correctamente. A título introductorio, para comenzar el vídeo, decir que las habilidades sociales es un repertorio de conductas, de pensamientos y emociones cuya finalidad, al fin y al cabo, no deja de ser una interacción social mucho más satisfactoria y sana. Esta definición creo que es bastante relevante porque no solamente hablamos de las conductas, de lo que mostramos en nuestro exterior, sino también estamos hablando de los pensamientos, de las emociones, de nuestro mundo interior, donde la persona también puede percibir este apartado. Como tal, tiene que ser trabajado por nuestra parte. Decir que las habilidades sociales, la parte positiva, los beneficios, ¿cómo son estas personas? ¿De qué manera se expresan? Bueno, las personas con habilidades sociales son personas sinceras con ellas mismas y con los demás. No tienen ningún tipo de necesidad de ocultar cómo son porque se respetan tanto para bien como para mal a las personas de su entorno. Y es decir, su comunicación verbal y no verbal están en consonancia, que es lo que estamos hablando del tema de la emoción, el tema de los pensamientos. Y por supuesto no muestran ningún tipo de interés. Es decir, están con las personas, saben disfrutar del momento, saben cómo satisfacer a la otra persona, se ponen en su lugar, tienen esta capacidad empática que posteriormente vamos a desarrollar también. Es decir, disfrutan de la compañía de las personas y lo saben hacer sentir. La otra persona sabe vibrar en ese estado. Controlan los tiempos de la conversación. Esto es muy importante también. No es hablar por hablar, sino ellos saben en qué punto estar y cómo estar. Tienen una buena autoestima, por supuesto, y muestran seguridad y toma de decisiones correctas en la mayoría de ocasiones, por supuesto. También decir que las habilidades sociales permiten desarrollar diferentes skills, habilidades importantes, como pueden ser decir que no, saber estar en su punto. Si saben decir que no y saben decir que sí, pero saben expresar este sentimiento de decir que no, que en muchas ocasiones nos cuesta, ¿no? Al fin y al cabo, estas personas tienen más amigos, saben interactuar de forma satisfactoria, se sienten queridos con ellos mismos y hacia los demás. Al fin y al cabo, lo que engloba es un aumento de su calidad de vida. Estos son los aspectos más positivos dentro de las habilidades sociales que engloban pues muchas características. En caso contrario, decir que las personas que no tienen estas habilidades sociales, que pueden desarrollar, aunque sean de forma paulatina y sin ningún tipo de estrés, son personas que son fuente de estrés, se estresan fácilmente en su vida normal, en su día a día, tienen una insatisfacción personal y profesional porque al fin y al cabo el ser humano no deja de ser una persona social, una persona que permite una interacción. Entonces es algo que tenemos a desarrollar de forma correctamente y de alguna manera, en ciertos casos, pueden desarrollar procesos depresivos. No todos, pero puede dar el caso. Hablando de las características o las sinergias positivas dentro de las habilidades sociales, vamos a hablar de las más relevantes. La primera de todas, por supuesto, es la empatía. Entendemos la empatía como la capacidad de entender a las otras personas, que perciben el mundo de que los rodea en su momento actual y saben experimentar de forma correctamente los sentidos y su intuición es muy elevada. Saben hacer las cosas correctamente, intuyen el pensamiento de las otras personas. Por eso digo que son habilidades que se van desarrollando, características que se van desarrollando en nuestro día a día, pero tenemos que ser conscientes de que queremos desarrollarlas. Además de que entienden a las personas y entienden lo que le está pasando en ese momento. Decir que además otra característica importante que tiene una sinergia con la empatía es la asertividad. Definimos la asertividad como la capacidad de expresar
las propias opiniones y pensamientos, siempre basándonos en el respeto y defendiendo los propios derechos. Este punto también es importante porque estamos hablando del respeto, estamos hablando de lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? De saber decir que sí, pero también decir que no y de manera correcta y con total tranquilidad. A lo que hablamos, la siguiente característica, que es el respeto, que es la capacidad de tolerar a las personas, sus opiniones, sus pensamientos, sus actos, aunque en ese momento no podamos compartir totalmente la opinión de la otra persona. Es decir, son personas tolerantes. Otra característica importante es la escucha activa. La escucha activa es la capacidad de escuchar detenidamente a las otras personas, mostrándoles que están siendo escuchadas. Esto es importante porque le damos fuerza, le damos valor a la opinión de la otra persona y la otra persona se siente también bien, se siente satisfactoria. Estamos haciendo no una labor terapéutica, pero sí una labor de ser persona y esto siempre es gratificante desde un tercero. Por otro lado, otro aspecto que va unido al que estamos comentando es la comprensión. Decimos que es la capacidad de entender las situaciones sociales, personales, responder de forma asertiva a ellas. Y de alguna manera la comprensión va asociada también con la compasión, con la capacidad de transmitir correctamente, pero también de entender y abrazar las situaciones de manera correcta, satisfactoria y sobre todo humana. Y vamos a nombrar tres que están introducidas dentro también, están incluidas dentro del campo social, pero también del campo profesional que quería introducir también anteriormente, que es, por ejemplo, el autocontrol. Es decir, ejercer dominio sobre uno mismo, concretamente sobre todo en impulsos o fuentes de motivación que están centradas a corto plazo, esos momentos explosivos que podemos tener, ¿no? Que la persona, pues, tener esta capacidad de autocontrol es dominar los pensamientos, saber actuar de forma correcta para entender en un beneficio global dentro de la empresa. Y esto es importante porque hablamos de una consciencia, hablamos de saber controlar y esto siempre es relevante e importante. A lo que va asociado a la resolución de los conflictos en el campo profesional, la capacidad de comprender la realidad de un conflicto, buscar alternativas para solucionarlo, escapando de esa agresividad o sentimientos que pueden provocar esa ofuscación en ciertos momentos. Es decir, buscar una capacidad de negociación, que es la última que vamos a nombrar, la capacidad de negociar con otras personas, buscar los diferentes puntos que podemos llegar a tener nexos en común, encontrando beneficios concretos, de qué forma podemos estar todos en una misma, en un mismo beneficio, ¿no? Tener ese punto central que nos permita llegar a acuerdos, que es a veces difícil, pero las personas con habilidades sociales al final y al cabo buscan ese recurso para poder llegar siempre a buen destino, ¿no? Una vez hablado un poco de las características, vamos a hablar de qué puntos podemos mejorar. Podemos hablar de varios, pero sobre todo es el focus, es mantener la atención, la escucha activa, estar presente en la persona, es decir, intentar no olvidarnos totalmente de nosotros, pero sí de alguna manera prestar el máximo de atención a la persona. De esta manera, pues, ¿qué manera podemos hacerlo? Mantener el contacto visual, no interrumpir a la persona mientras habla, mantener una sensación de confianza, de transparencia cuando ella está hablando, intentar ponerte en el lugar de la otra persona, que esto lo estamos hablando también, sé claro y conciso a la hora de mantener una comunicación y sobre todo también mantener el lenguaje corporal claro, es decir, que el lenguaje verbal y no verbal siempre estén unidos en una misma consonancia. Bueno, este ha sido el vídeo, espero que haya servido de alguna manera a hablar un poco del tema de las habilidades sociales y quedamos a disposición de cualquier pregunta. Un saludo.